Bien, ahí estamos. Si no me equivoco, estamos grabando y están viendo la presentación, ¿correcto? Sí, correcto. Bien, bueno, comencemos entonces hoy con la segunda parte de redes industriales. En este caso ya vamos a entrar bien en profundidad con lo que son las redes basadas en Ethernet y más puntualmente todavía en lo que es la red determinística y especialmente diseñada para industrias justamente, que se llama Profinet, ¿sí? Y es el que usa, bueno, el que usa Siemens y muchas marcas, ¿sí? Generalmente todas las marcas de automatización industrial, las más conocidas, llámese Allen Bradley, bueno, ABB, todas las marcas que ustedes, Schneider, ¿sí? Que puedan llegar a encontrarse en la industria, hoy día ya están muy metidos también con todo esto de la tecnología de comunicación industrial Profinet, ¿sí? Primeramente, bueno, vamos a ver la introducción, los, los ítems más importantes para tener en cuenta. Y primeramente decimos que Profinet es el estándar abierto de la empresa PI, así como hablamos las semanas, bueno, hace 2 semanas, dijimos que, bueno, Profibus es también un estándar de la empresa PI, ¿sí? Y bueno, lo mismo sucede con Profinet, ¿sí? No es, digamos, el estándar este de comunicación no es propietario de ninguna marca puntual de las que mencioné antes, digamos, ¿no? Ni Siemens, ni Allen Bradley, ni Schneider, ni ABB son propietarios de todo este protocolo, entre comillas, ¿sí? Profinet, ni tampoco de Profibus, ¿sí? Es una empresa internacional, se llama PI. El Profinet usa lo que es la suite TCP/IP, digamos, de base, y todos los estándares de Ethernet, ¿sí? Como hablamos en la clase pasada también de automate de redes, dijimos que Ethernet es un estándar, que ahora vamos a meternos también con esto, ¿sí? Y que se basa en todo lo que es la comunicación TCP/IP, ¿sí? Ustedes en sus casas, para comunicarse a Internet, tienen el estándar TCP/IP, ¿sí? En todo lo que es comunicaciones para Internet, se utiliza hogareñas, lo más estándar, digamos, los más conocidos es TCP/IP, ¿sí? Y en base a eso, por encima de eso, digamos, además de usar todo lo que es el protocolo TCP/IP y los estándares Ethernet, estamos hablando de que arriba de eso hay otros, ¿cómo decir? Otros estándares, digamos, otros lineamientos que tiene que cumplir la comunicación industrial para que sea determinística y se pueda usar sin problemas en automatización, y eso es lo que hace esta gente de PI con el Profinet, ¿sí? O sea, le va a agregar cuestiones a todo lo que es la comunicación estándar, le va a agregar cuestiones relacionadas con que se necesitan, que demandan lo que es la automatización industrial, ¿sí? Y una de esas cuestiones es el determinismo, ¿sí? En tiempo real se llama, ¿sí? Cuando hablamos de determinismo, hablamos de que el tiempo de comunicación, de la transferencia de datos, se puede determinar. O sea, podemos saber el tiempo que tarda un paquete de datos en viajar por el bus desde una punta hasta la otra, ¿sí? Y además en una velocidad ultra rápida, ¿sí? Y eso es justamente lo que diferencia el Profinet, el protocolo Profinet, ¿sí? Respecto del protocolo TCP/IP. Recordemos que cuando hablamos de protocolo, hablamos de el idioma que habla el interlocutor, ¿sí? O sea, los interlocutores son
los PLC, los variadores de velocidad, ¿sí? Los paneles, etcétera. Todos ellos, para poder establecer una comunicación en una red Profinet, o cualquier red en realidad, tienen que hablar el mismo idioma, ¿sí? Y en este caso el protocolo es Profinet, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, y eso, bueno, esa característica, digamos, es condición sine qua non en muchos casos de sistema de automatización donde yo necesito que el sistema sea determinístico, ¿sí? Esa palabra determinismo, incorpórensela porque se las voy a preguntar en el final. La palabra determinismo habla de justamente de que yo aseguro, ¿sí? Que yo me aseguro de que el dato, ¿sí? O la información llegue a destino y en cuánto tiempo va a llegar a destino también, ¿sí? En cuánto tiempo o sea, no hablamos de eh, segundos, ni minutos, ni horas, hablamos de microsegundos o de milisegundos, ¿sí? Eh, y eso es lo que hace justamente la diferencia de Profinet respecto de un protocolo TCP/IP, por ejemplo, ¿sí? Y hablando de otra vez de recordar cosas, recordemos que el estándar Ethernet no es un protocolo, ¿sí? El estándar Ethernet es, digamos, son las bases que tiene el protocolo en cuanto a lo que es el hardware, ¿sí? O sea, yo tengo un cable, no sé, un cable Patchcore RJ45 mallado, y con todas las características que tienen las fichas, o sea, todas las características, si es con anclaje mecánico metálico o de plástico, y si tiene puesta tierra o no tiene puesta tierra. Bueno, todos esos estándares que van de la mano con el hardware los determina Ethernet, ¿sí? Incluso, bueno, Ethernet también tenemos, no solamente por cable eléctrico, sino que tenemos Ethernet por fibra óptica, Ethernet por comunicación aérea inalámbrica, ¿sí? O sea, el estándar Ethernet es el medio físico, ¿sí? O sea, son los estándares o las normas que rigen en cuanto al medio físico por donde van a viajar esos datos, ¿sí? Por medio de ese protocolo, o sea, con ese lenguaje, ¿ok? Que quede claro todo esto porque si bien es algo como, digamos, muy básico, ¿sí? Es algo que uno dice, ah, sí, esto es Ethernet y ya, digamos, pero atrás de Ethernet y atrás de Profinet hay un montón de cuestiones de normalización y, y estándares que se tienen que cumplir, ¿sí? Para que yo pueda decir, bueno, yo puedo usar este protocolo y que me funcione mi sistema como yo necesito, como yo quiero, ¿ok? Profe, ¿puedo Entonces, hacer una pregunta? Disculpe. sí, claro, claro, diga. O sea, Profine es lo que eh, es el estándar de la comunicación, la forma que se tiene que hacer la comunicación, y Ethernet es el estándar físico de los elementos. ¿Es así? Exactamente. Es digamos, el Ethernet está relacionado con el hardware, o sea, con todo lo que representa los medios físicos por donde va a viajar la comunicación. O sea, ya sea el cable RJ45, mallado, etcétera, UTP, etcétera, o con el access point que va a ser inalámbrico, la comunicación inalámbrica, bueno, o el nodo, o la fibra óptica, de qué tipo es la ficha, si es monomodo, multimodo, todo eso, todo lo que es hardware, digamos, todo lo que es palpable, lo determina Ethernet, ¿sí? Eso es la norma Ethernet, ¿sí? O sea, la norma Ethernet no es el protocolo, ¿sí? Eso es lo que muchas veces se confunde y no digamos, después a la larga, digamos, se hace como una bola de nieve y uno dice, sí, yo tengo un PLC que trabaja bajo Ethernet, sí, pero ¿qué protocolo usa? ¿Ok? Y el protocolo es TCP/IP, Profinet, Modbus TCP, UDP, ¿sí? O sea, hay un
protocolos hay un montón de idiomas, así como hay muchos idiomas para hablar, para comunicar a las personas, hay muchos lenguajes o protocolos también para lo que es la comunicación, ¿sí? El TCP es el protocolo que es más estándar generalmente en lo que es oficinas, ¿sí? Red doméstica, etcétera, ¿sí? Pero cuando hablamos de automatización, hablamos de Profinet. Si bien Profinet viaja, o sea, lleva una parte muy parecida a lo que es el protocolo TCP/IP, además tiene otras condicionantes que rigen justamente para que pueda trabajar bien, correctamente, como se necesita, una fábrica, una planta, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de que los dos dispositivos necesitan hablar el mismo idioma, TCP/IP, Profinet, etcétera, tenemos que saber, tenemos que tener en cuenta, digamos, cuál es la capacidad que tiene nuestro dispositivo en esas circunstancias, ¿sí? Porque si yo tengo, supongamos, que yo tengo un dispositivo que es mi computadora. Yo sé que mi computadora va a trabajar sin problema con el protocolo TCP/IP, ¿sí? Y mi PLC trabaja con Profinet, ¿sí? Cuando yo establezco una comunicación entre mi computadora y mi PLC, el protocolo que va a hacer, digamos, que va a predominar va a ser el TCP/IP. ¿Por qué? Porque mi computadora no tiene la capacidad de hablar Profinet, ¿sí? Pero como Profinet está basado en TCP/IP, puede establecer una comunicación por TCP/IP con mi máquina, con mi PC, ¿sí? Entonces, eso es otra cosa buena que tiene Profinet. Como está basado en Ethernet y al mismo tiempo en TCP/IP, se puede comunicar con cualquier dispositivo normalmente que trabaja con TCP/IP o Modbus TCP, o sea, todos los que son estándares que corren generalmente los protocolos que trabajan con Ethernet, los puede trabajar. ¿Por qué? Porque Profinet está por arriba de todos ellos, ¿sí? O sea, digamos, un dispositivo Profinet puede hablar tranquilamente TCP/IP, Modbus TCP y todos los protocolos estándares abiertos que hay, ¿sí? Pero viceversa, o sea, al revés no es posible. O sea, si yo tengo un equipo que habla TCP/IP y no puede, o sea, y no tiene las características o las condiciones para hacer la comunicación Profinet, no lo va a poder hacer. Y eso es justamente lo que les decía yo, una característica importantísima es el determinismo, ¿sí? El determinismo es que asegura que llega un paquete de una punta a la otra en X tiempo, ¿sí? Y ese tiempo es ultra rápido, ¿sí? Y además, eso, bueno, me va a garantizar, entonces, hace la diferencia porque me va a garantizar de que, por ejemplo, si yo estoy llenando una cierta cantidad de botellas por minuto, o estoy haciendo tantos paquetes por minuto de cigarrillo, como le conté la otra vez, cada uno de esos paquetes que se está contando a alta velocidad, o cada botella que se está llenando a alta velocidad, todos los datos, o sea, todas las válvulas de la llenadora se van a abrir en esa velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la comunicación asegura que todos los paquetes de comunicación de las órdenes que le llegaron a cada válvula a abrirse cada 10 milisegundos, no se perdió en el camino. Entonces yo voy a llenar bien todas las botellas, ¿sí? En esa velocidad, ¿ok? Sí, ¿quién me quería preguntar? Profe, Sí, viste que a veces en el PLC dice Profibus, que es lo sí. mismo que Profinet. No, a ver, Profibus es lo que vimos en la clase pasada y Profibus está basado en el protocolo RS485 y es, digamos, otro protocolo, ¿sí? No es Profinet, o sea, si bien es un protocolo también para la industria, Profibus tiene otras características, ¿sí? Que vimos el otro día, que ahora vamos a hacer una comparativa igual, pero ahora vamos a ver unas comparativas. O sea, son dos protocolos distintos, pero los dos sirven para lo que es un sistema de automatización, ¿sí?
tienen sus diferencias. Obviamente el Profinet, como estamos diciendo, viaja sobre el estándar físico Ethernet, ¿sí? El Profibus viaja sobre el estándar RS485. ¿Okay? Acá Profinet hablamos de que el protocolo base es TCP/IP y el estándar de comunicación es Ethernet, de medio físico es Ethernet, ¿sí? Ahora igual vamos a entrar en una parte que es comparación. Profe, ¿Sí? ¿y hay Sí. varios protocolos así como Profin y el otro que nombró mi compañero? Profibus y Profinet, ¿Hay más de eso o...? y no mucho, no mucho más. O sea, hay, por ejemplo, el Modbus TCP viaja también sobre Ethernet. Y también hay un protocolo que se llama UDP, pero son estándares abiertos que, digamos, igualmente Profinet es, digamos, hasta ahora, hasta lo que yo he conocido, es el protocolo con mejores prestaciones, digamos, ¿sí? Igualmente no hay mucho más, o sea, está Modbus TCP, UDP, ¿sí? Bueno, hay un par más, pero no mucho más, o sea, no. Este es digamos, el protocolo que es hoy día es el que tiene toda la excelencia, ¿sí? Porque yo me preguntaba si hay comunicación global. Pongamos que uno trabaja en algún lado y tiene que hacer comunicación con otra empresa en otra parte del mundo y tiene Sí, otro estándar, por eso sí. preguntaba si se complicaba. Claro, después bueno, hay veces que surgen esas cuestiones, está buena la aclaración, hay veces que surgen esas cuestiones, pero justamente hubo muchos años en donde, digamos, ciertas marcas no podían comunicarse con otros sistemas de otras marcas, ¿sí? Y entonces, ¿qué dijeron los fabricantes? Che, bueno, pero acá tenemos un problema porque ni yo me puedo integrar con vos, ni vos conmigo. Entonces, si el cliente necesita hacer un sistema híbrido donde haya más de una marca, no voy a poder hacer comunicación, digamos, basada en Ethernet, ¿no? Eh, y justamente lo que hicieron los fabricantes es crear otro protocolo que hoy sí se está usando mucho también, y se llama OPC, ¿sí? OPC y OPC-UA. OPC-UA es el más actual. OPC, bueno, la sigla OPC es Open Protocol Controller, y es un protocolo que diseñaron, que generalmente todas las marcas lo trabajan, ¿sí? Que viaja también bajo este estándar Ethernet, ¿sí? Y en donde cuando hay diferencias de protocolos, digamos, cuando yo tengo Profinet y el otro tiene Modbus, por ejemplo, Modbus TCP, ¿no? Porque Modbus TCP es basado en Ethernet, ¿sí? Lo que hacen es, se instala como una pequeña base de datos en cada extremo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo mi sistema HMI SCADA de una marca que puede ser, bueno, Wonderware, no sé, cualquiera, y yo tengo mis controladores Allen Bradley, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando las dos marcas trabajan distintos protocolos, lo que se hace es, se instala una pequeña base de datos en cada uno de los equipos, y lo que hace es, se generan unas tablas internas dentro de cada equipo, y de esa forma el protocolo OPC lo que hace es trabajar con esas tablas, ¿sí? Con esa pequeña base de datos, ¿sí? Que no es tan pequeña tampoco, pero con esa base de datos de cada lado que yo instalo, se hace el intercambio de información, ¿sí? O sea, como que se cruzan imagínense dos tablas cruzándose y preguntándose el uno al otro, che, a ver, vos, temperatura, vos, nivel, vos, vos, ¿qué hiciste acá? ¿Qué hiciste acá? Bueno, se van preguntando dentro de esas tablas y se van pasando los datos dentro de esas tablas, ¿sí? Eso es, a grosso modo, el protocolo OPC, y se está usando mucho justamente por ese problema, esa dicotomía que hay entre marcas, que lo hubo y lo hay, que hay equipos donde hay equipos que no trabajan con ciertos protocolos que otras marcas sí, ¿okay? Y eso es
Bueno, también una característica que tiene, una ventaja que tienen los equipos que ya trabajan con Profinet. ¿Por qué? Porque al estar Profe, basados, sí, sí, decime. una consulta, a ver si yo entendí. Sí, Eso funcionaría como, por ejemplo, un chino quiere hablar con un noruego y hablan en inglés. Y así se sí, entiende. ¿Sería una cosa sí, así? sería una analogía, sí, está buena la analogía, porque sería algo así, dos personas que tienen un idioma materno X, se juntan y hablan un idioma distinto para que se puedan entender, ¿sí? Eh, En donde los eh, dos hablan el mismo idioma, exactamente, sí. claro, sería una cosa así. El chino quiere hablar con el noruego, entonces Sí, hablan en inglés y ahí se entenderían. ahí se entienden, claro, y el inglés vendría a ser el protocolo OPC, ¿sí? Está O sea, bien. es el protocolo que hablan todos, ¿sí? Generalmente todas las marcas se pusieron de acuerdo y dijeron, che, bueno, vamos también a poner a disposición el protocolo OPC para que puedan comunicarse con cualquier otro sistema existente, ¿sí? Claro, yo calculo que, por ejemplo, eso enlentece un poco, porque si un chino habla con otro chino se entiende más fácil, pero ante la dificultad de hablar con un noruego, bueno, hablan en inglés y ahí se entienden. Exacto. Sería una cosa así. Yo para entenderlo, disculpe, profesor, la interrupción. Sí, y acá hay otra cuestión también que está bueno mencionarlo, porque muchas veces se confunde y se dice que Profinet eh, es lo mismo que Profibas, pero viajando por medio físico Ethernet. Y no es así, no, es error eso, no es así. Son dos protocolos diferentes, ¿sí? Lo que me preguntaban por ahí también recién. Son dos protocolos diferentes. Profinet es un protocolo, tiene sus características, tiene, por ejemplo, una tasa de transmisión de hasta 100 megabits por segundo, eh, y el Profibus trabaja a 15, por ejemplo. O sea, no sé cuál es el máximo, pero 15, 30, no me acuerdo cuánto es, 30 kilobits por segundo, ¿sí? Acá estamos hablando de megabits y en el otro estamos hablando de kilobits, ¿sí? Entonces, ya ahí hay una gran diferencia, porque digamos, la cantidad de información que pueden transmitir uno y otro no es la misma, ¿sí? Y tampoco, por ejemplo, cuando hablamos de una red ya de muchas estaciones, el máximo de nodos en Profibus, no creo que si no me equivoco, es 31 dispositivos por cada red, y en Profinet podemos poner todas las que queramos, ¿sí? Son miles, no me acuerdo cuántos son, pero son más de 1000, ¿sí? O sea, hay una gran diferencia, ¿sí? Después, por ejemplo, en Profibus yo me puedo extender en una sola red hasta 1000 metros, y en Profinet puedo hacer una red de 100 metros y poner un switch, un repetidor, y hacer otra red, o sea, una prolongación, ¿sí? De otros 100 metros, y así sucesivamente, ¿sí? Y no tiene límite eso. O sea, yo puedo hacer una red de Profinet de, no sé, 10.000 metros si quiero, ¿sí? Pero tengo que poner repetidores en el medio. En Profibus, el máximo, o sea, el máximo posible, ya como tope máximo, es 1000 metros, ¿sí? Son características que, bueno, no necesitan acordársela a ustedes, pero sepan que ya de por sí hay diferencias en cuanto a la topología de red que yo puedo armar, ¿sí? La arquitectura, ¿ok? Y bueno, este tipo de red, ¿sí? Profinet, entonces puede también conectar equipos desde nivel de campo, como son PLCs, variadores, etcétera, los que estuvimos viendo hasta ahora, que todos tienen Profinet incorporado, embebido ya de por sí, de fábrica, hasta también comunicar todo a nivel de gestión, sistemas informáticos, y también enviar toda la información por Internet, ¿sí? Todo eso gracias a que Profinet viaja siempre por arriba del protocolo TCP/IP. O sea, yo cuando tengo un dispositivo que tiene Profinet, yo ya sé que puedo comunicarme por TCP/IP, y además por Modbus, y además sí, ¿por qué? Porque está por arriba, ¿sí? O sea, ya tiene embebido, digamos, oculto este protocolo, ¿sí? O sea, este Profinet sabe hablar, es como haciendo la analogía que hizo el compañero, es un protocolo, o es ¿sí? Un turista que sabe hablar muchos idiomas, ¿sí? ¿Ok? Este Profinet. Y puede hablar con
gente que habla TCP/IP, con gente que habla Modbus TCP, con gente que habla UDP, ¿sí? Casi todos los protocolos de estándares abiertos basados en Ethernet están por abajo de Profinet, ¿sí? O sea que puede haber una comunicación IT y OT. Ok, sí, tal cual. ¿Por qué? Porque Profinet está por arriba de todos, ¿sí? Profinet es el polilingüe y después se va a poder comunicar con todos los equipos. Con IoT, por ejemplo, lo va a poder hacer, ¿sí? Porque IoT está arriba, está también al mismo nivel que TCP/IP más o menos, ¿sí? Entonces, ya de por sí, digamos, por todo el medio físico, que es un estándar Ethernet, y además porque tiene protocolo TCP/IP, digamos, facilita todo lo que es lo que dice acá justamente, llegar hasta el nivel de gestión, porque generalmente el que está en la oficina, el gerente, tiene una computadora y está viendo lo que pasa en la planta, e incluso puede conectarse con el PLC y todo, si es que se configura para eso, ¿no? Pero esa comunicación va a estar en TCP/IP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el muchacho que está mirando la pantalla no necesita alta velocidad, ¿sí? Ni tiempo real, ni determinismo, ¿ok? Solamente necesita mirar, ¿sí? Lo mismo que yo cuando estoy programando el PLC. Yo necesito programarlo, pero no necesito trabajar a alta velocidad porque el único que lo necesita es la máquina. La máquina que está haciendo 500 paquetes por minuto, esa máquina sí necesita determinismo y alta velocidad, porque si no va a haber paquetes que van a salir vacíos, van a salir mal empaquetados, etc. ¿Bien? Eso, por favor, que quede claro, ¿eh? Si no quedó claro, díganme que repetimos, porque esto es lo que voy a preguntar cuando les tome examen en el final, ¿okay? Igualmente ahora vamos avanzando y vamos a ir viendo más características y van a surgir quizás más dudas, ¿sí? Y por último, tenemos que permite una comunicación homogénea con la ingeniería también, como decíamos, por medio de un software y una computadora. Tenemos conexión a toda la planta. Si tengo una red toda en Profinet, voy a poder conectarme desde cualquier nodo a cualquier dispositivo de la planta, ¿sí? Y acá tenemos algunos ejemplos de conexión Profinet, justamente, ¿sí? Esto es lo estándar que nosotros hacemos con el PLC y la computadora con TIA Portal, ¿sí? Si bien esta comunicación, acá dice que es Profinet, acá me alcanza, o sea, lo que hace en realidad es establecer una comunicación TCP/IP, porque por lo que decíamos, yo no necesito alta velocidad ni determinismo acá, porque si hay un paquete que se pierda de datos, el TCP/IP lo que hace es reenviarlo, ¿sí? Entonces, acá no necesito Profinet, pero acá sí lo necesito, ¿sí? En dos computadores, en dos PLC, dos CPU de PLC, en este caso 7200, sí necesito alta velocidad. ¿Por qué? Porque seguramente uno de los dos está trabajando con válvulas o lo que fuera, o motores que están trabajando con encoder de alta resolución, de alta velocidad, etcétera, y estos están intercambiando datos entre ellos, ¿ok? Entonces, ahí sí necesito sí o sí determinismo y alta velocidad, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿sí? Acá tenemos dos PLC, un switch, también un switch. Esto es un switch, nada más que en el formato de PLC, pero acá hay como 4 bocas switchadas donde puedo conectar ahí los dispositivos en red. ¿Sí? Y acá también. Y acá tenemos el panel de operador con el PLC, que bueno, acá tampoco necesitaría determinismo, porque el panel generalmente es un sistema de visualización y quizás de cambiar que me sirve para cambiar algunos valores de, no sé, de temperatura, algún valor, algún set point de algo, donde no necesito tanta velocidad. Entonces acá también la comunicación que tendríamos sería ya en TCP/IP, o sea, un nivel más por abajo del Profinet, ¿ok? No necesitaría tanta demanda, digamos, ¿no? Profesor, lo Sí, interrumpo, a ver sí. si me quedó claro.
Sí, Si yo estoy comunicándome con Profinet sí, y tengo Modbus TCP en otro equipo, sí. ¿yo puedo comunicarme con Profinet y Modbus TCP o necesito agregar un Profinet al otro que está con Modbus TCP? A ver, en ese caso, o sea, vos podrías intercambiar datos entre los dos equipos sin hacer nada, excepto, digamos, hacer la configuración de la intercambio de datos. Pero el protocolo que predomina en ese caso es el de Modbus, porque es el que está por abajo de Profinet. O sea, Profinet en ese caso, ¿qué hace? Dice, che, mi interlocutor habla Modbus, ¿sí? Entonces, como yo sé hablar Modbus, voy a poder hablar con el otro muchacho porque habla Modbus, ¿sí? Entonces, la comunicación que se establece, el lenguaje que se establece en ese caso, es Modbus TCP, ¿sí? Ahora, si yo necesito determinismo y alta velocidad, como le voy a repetir muchas veces, sí o sí necesito que el otro interlocutor que habla Modbus hable Profinet. En ese caso le tengo que decir al fabricante, che, a ver, ¿vos tenés alguna forma de comunicarte por Profinet? Bueno, a ver, sí, la verdad que sí, le puedo agregar esta placa a mi PLC y esa placa habla en Profinet. Entonces, ahora sí, yo hago la configuración y el intercambio se hace por Profinet, ¿sí? ¿Se entiende? Ok, sí, sí, Bien, gracias. de nada. Bien, y acá justamente viene algo que me preguntaron también, en la comparación entre Profibus y Profinet, ¿sí? Son diferentes protocolos, como decíamos, ¿sí? Para uso en lo que es automatización industrial, exclusivamente, ¿sí? Yo no voy a tener Profibus ni Profinet en mi casa ni en una oficina, no. Eso no, digamos, negativo. Eso es exclusivo para maquinaria industrial, ¿sí? Sistemas industriales, ¿ok? Lo que sí, bueno, lo que tienen en común es que están desarrollados por la misma organización, que es la API International, ¿sí? O PI, le dicen, ¿no? PI en English, ¿sí? Porque es una empresa yankee, si no me equivoco. No me acuerdo ahora de dónde es, pero sí, son siglas en inglés. En donde Profibus es un bus de campo serial, ¿sí? O sea, está basado en RC485, como les decía, y Profinet es un estándar de Ethernet industrial. O sea, ya de por sí ahí hay dos grandes diferencias. Los dos son buses de campo industriales, pero uno está basado en la comunicación serial, RC485, y la otra en estándar industrial Ethernet, ¿sí? Comparten algunas similitudes, ya que tienen un origen común, pero Profinet tiene capacidades adicionales, ¿sí? Es mucho mejor Profinet. Por eso se recomienda a toda la gente que instala tiene un proyecto nuevo, una planta nueva, ¿sí? Pónganle Profinet, muchachos, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tener muchas mejores prestaciones y si ustedes quieren después ampliarse o quieren hacer una comunicación IoT o quieren llevar datos a un servidor, etcétera, etcétera, ustedes con Profinet pueden hacer todo eso que está ahora, digamos, en auge y obviamente, ¿no? Por ahí dentro de, no sé, 15, 20 años sale otra cosa mejor y bueno, ahí, por eso es que el profesional siempre tiene que estar actualizándose, ¿no? Porque esto es tecnología y la tecnología nos sobrepasa todo. Este Profinet no es que existe ahora, esto existe hace muchos años. Pero bueno, seguramente ya están desarrollando ahora cosas, ¿sí? En donde dentro de 15 o 20 años lo vamos a ver y que son mejores que Profinet. Pero por ahora lo mejor que tenemos es Profinet. Como decíamos, entonces Profinet tiene capacidades mucho más amplias, entonces, y esto puede ofrecer una comunicación más rápida y flexible. Los archivos de descripción, que vamos a hablar un poquito también, que son archivos GSD, ¿sí? Ustedes, cuando arman un proyecto, por ejemplo, en TIA Portal, y por ejemplo, ustedes agarran un PLC y ya saben que el equipo trabaja con Profinet, ¿sí? No hay ningún problema.
¿sí? Pero si yo tengo en una red varios equipos y tengo, por ejemplo, 3 de Siemens y 4 de Allen Bradley, ustedes arman el proyecto en el PLC Master, digamos, en el más prestaciones con TIA Portal, y ustedes van agregando los dispositivos de hardware, ¿sí? Van agregando dispositivos de hardware, el PLC, el panel, etcétera, y cuando tienen que agregar los de otra marca, no están, ustedes nos van a encontrar digamos, en el catálogo de TIA Portal, ¿sí? No lo van a encontrar ahí. Ustedes van a tener que decirle al fabricante, che, fabricante, Allen Bradley o que fuera, necesito el GSD para poder integrar tu equipo en un sistema Profinet donde el maestro es un Siemens. Bueno, listo. El fabricante generalmente tiene ese archivo GSD para brindarlo a disposición y que puedan integrar su equipo en cualquier sistema Profinet sin problema, ¿sí? Ese archivo GSD está definido para Profibus en realidad, y para lo que es Profinet hay otro archivo que se descarga también del fabricante y se llama GSD ML, o sea, es el mismo nombre con un ML atrás. ¿Sí? Son dos archivitos que están en código ASCII y XML, ¿sí? Son archivos que ustedes no lo pueden abrir y leer como si fuera un texto normal, no, digamos, es un archivo que es un código donde está la descripción del equipo generalmente y que solo lo puede leer justamente otro dispositivo que habla ese idioma, ¿sí? O sea, ustedes lo único que hacen es tomar el archivo y lo agregan en el protocolo, digamos, en la red, ¿sí? Que ahora vamos a hacer el ejemplo, vamos a armar una red y les voy a mostrar también cómo insertar un archivo GSDML, ¿sí? Bien. Otra cuestión en cuanto a la comparación es que Profibus y Profinet también comparten los mismos perfiles de aplicación. Los perfiles de aplicación son estándares existentes dentro de la familia de dispositivos que definen cómo usar los datos Profibus y Profinet, ¿sí? Para garantizar la interoperabilidad e intercambiabilidad de los datos, ¿sí? Esos perfiles de aplicación garantizan un planeamiento rápido sin inconvenientes. El commissioning, cuando hablamos de commissioning, ¿sí? Estamos hablando de configuraciones, ¿sí? Para que quede claro, ¿sí? Esta palabra commissioning en inglés es configuraciones, ¿sí? O puesta en servicio, si se quiere, ¿sí? O parametría para poner en servicio, ¿ok? Entonces, gracias a todo esto, todo este commissioning, la puesta en servicio, la operación y todo el sistema en general de automatización, digamos, favorece a todo lo que es la puesta, todo ese puesta en servicio, toda la configuración, la programación y todo el monitoreo y todo mucho más práctico, ¿sí? Más dinámico, más rápido. Dentro de los perfiles, si no me equivoco lo vimos, también dentro de los perfiles Profibus y Profinet, en los dos vamos a encontrar lo que es ProfiSafe para lo que es seguridad de funcionamiento de la máquina y de seguridad de personas. Lo que es Profi Energy son variantes del protocolo, ¿sí? Que lo que hacen es hablar un idioma específico para todo lo que es administración de energía. El Profi Drive también lo mismo, lo que es el protocolo especial para drives y motores. Y lo que es Process Automation para lo que son procesos continuos, ¿sí? Procesos continuos lo llamamos a todo lo que no es súper recontra hiper rápido, que cuando hablamos de lo que es planta, cuando hablamos de la planta de automatización, generalmente se habla de la parte de envasado, ¿sí? Lo que es el embotellado o el envasado, ¿sí? O todo lo que es paletizado, etiquetado, todo ese proceso que viene ya a envasar, digamos, la materia prima o el producto principal, eso lo llamamos planta de automatización o
¿sí? Plantas de envasado, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de preparación del producto, lo que es la preparación de la bebida, del tabaco, del alimento, del puré de tomate, de la leche, de lo que fuera, todo eso se llama proceso, ¿sí? O sea, cuando pasa de un tanque a otro, cuando se calienta el producto, se lleva a una temperatura, se vuelve a enfriar, pasa de un tanque, pasa al otro tanque, y después, cuando el producto está terminado, bueno, listo, recién ahí va a lo que sería el envasado, ¿sí? Donde va la llenadora, etcétera, ¿sí? Todo eso que está previo a lo que es el envasado se llama process, ¿sí? Process automation, ¿sí? O sea, un sistema de proceso automatizado para sistemas continuos, ¿sí? Continuo lo llaman porque es un sistema que generalmente está a las 24 horas funcionando y está preparando el producto y preparando el producto. Cuando está listo, se lo manda al envasado y vuelve a preparar otro producto y así no para nunca, ¿sí? Bien. Seguimos con la comparación. Profibus fue el principal impulsor de toda la transición, digamos, de la industria de señales analógicas estándar a los buses de campo digitales, ¿sí? La transición posterior de RC485 a Ethernet también fue un cambio similar a una tecnología más moderna. Hoy en día Ethernet está mucho más presente en todos los ámbitos, en el mundo entero, ¿sí? Si no existiera Ethernet, no tendríamos Internet en casa, no veríamos Netflix, no podríamos hacer prácticamente nada de lo que hacemos todo el tiempo hoy, ¿sí? No tendríamos Wi-Fi en casa, bueno, y no estaríamos hablando en este momento tampoco, así que imagínense la importancia de esto, ¿no? Como Profinet usa Ethernet estándar, es una solución a prueba de futuro, ¿sí? O sea, todo esto se puede seguir mejorando, se puede seguir actualizando, ¿sí? Y todo eso al mismo tiempo lo aprovecha Profinet, ¿sí? Porque Profinet, como dijimos, está siempre un escalón arriba de lo que es el protocolo TCP/IP que va de la mano con el Ethernet comercial estándar, ¿sí? Por ejemplo, bueno, Profinet comenzó a funcionar en Ethernet a 100 megabits por segundo, ¿sí? Eso es lo que le decía la tasa de transmisión. Eso es algo bastante importante en cantidad de información en el tiempo. Y hoy en día Profinet supera eso y puede ejecutarse hasta gigabits por segundo, ¿sí? Y aún a velocidades superiores, ¿sí? Imagínense lo que es Profinet al lado de los demás, ¿no? La conversión a una comunicación basada en Ethernet proporciona un ancho de banda mayor. Eso también es una ventaja respecto de Profibus, ¿sí? Un tamaño de mensaje más grande, como les decía hoy, y un espacio de direcciones ilimitado también, ¿sí? Lo que decíamos. Ahora vamos a ver también un poco el direccionamiento de los dispositivos basados en Ethernet y en mínimos, como mínimo en Ethernet tenemos 256, ¿sí? Estaciones como mínimo, y en Profibus, o sea en Profinet, ¿no? O sea TCP/IP y Profinet comparten eso y podemos direccionar hasta mínimo como 256 y en Profibus solamente hasta 31, 32, si no me equivoco, el máximo. El espacio de direcciones ilimitado puede ser limitado por controladores individuales basados en su procesador y memoria, ¿sí? También eso es una cuestión a tener en cuenta, el ancho de banda, ¿sí? Ustedes, como manejan todo lo que es comunicación hogareña, saben que cuando hay más dispositivos conectados a la misma red, o sea, ustedes tienen un access point, ¿no? Ustedes tienen un servicio de internet en su casa
y ese servicio provee una señal Wi-Fi en donde se conectan los que viven en su casa, ¿sí? Ahora, si se vienen y se conectan más gente, bueno, se va a empezar a poner un poco más lenta la cosa, porque justamente lo que estoy haciendo es reducir el ancho de banda disponible para cada uno de los interlocutores, ¿sí? Y eso es lo que también dice acá, ¿sí? Porque si se hay un... reparte el ancho de banda en cada uno. Claro, exactamente, exactamente. Lo que hace el protocolo Ethernet, junto con TCP/IP, lo que hacen es, a diferencia de lo que era antes la comunicación, digamos a la prehistoria del Ethernet, antes se hacía de otra forma, digamos, el reparto de datos, ¿sí? A todos los que están conectados a la red. Ahora lo que hacen es dividir la cantidad de dispositivos conectados y dividen ese ancho de banda en iguales cantidades para todos, ¿sí? Entonces, cuando hay más dispositivos conectados, hay menos ancho de banda, o sea, la comunicación se empieza a retornar más lenta y, bueno, empezamos a renegar, ¿no? O sea, cuando quiero abrir un video, por ahí tarda mucho más, etcétera, etcétera, ¿sí? Obviamente que si es por un mensaje de texto no lo voy a notar, pero porque hoy día tenemos ancho de banda muy grandes, pero en el caso de que quiera ver un video, estoy viendo Netflix yo, está viendo YouTube el otro, y yo estoy viendo en el celular una cosa, y ahí se empieza a tornar más lento, ¿sí? Y eso lo mismo pasa en la industria, ¿sí? Por eso es que el Profinet también solucionó ese problema, y ahora vamos a entender por qué, ¿sí? Y acá, bueno, justamente menciona algo de eso. La velocidad de Profinet mejoró gracias a su modelo proveedor-consumidor. Y aprovechando el soporte de comunicación full duplex completo disponible en Ethernet, bueno, eso ayuda un poco a mejorar ese problema de limitación del ancho de banda, ¿sí? Igual vamos a seguir hablando ahora de esto. Vamos a ver un dibujo por ahí. Es decir, cualquier nodo se puede comunicar cuando sea necesario, y dado que las redes Ethernet son conmutadas, no existen colisiones de mensaje. Eso también es un problema que tenemos que en la industria no puede pasar, ¿sí? A mí, si yo estoy viendo un video de YouTube o una película o estoy viendo un mail, no importa que se pierda un dato, que colisione el mensaje, no importa, porque lo vuelve a enviar y hasta que llega, digamos, hasta que no colisionen más, yo lo recibo igual, digamos. Pero eso en una máquina que está envasando algo, un producto a alta velocidad, no puede pasar, porque si no salgo perdiendo, digamos. O sea, me salen botellas vacías, ¿sí? Y pierdo tiempo, dinero y gente trabajando, etc. Y eso no lo quiero. Full duplex significa que los dispositivos pueden enviar y recibir información en líneas separadas, sin necesidad de esperar que otro medio físico esté disponible. Y Profibus evitó colisiones utilizando un enfoque maestro-esclavo, que es lo que hablamos en la clase anterior de redes, ¿sí? Lo que es la arquitectura maestro-esclavo en Profibus. La comunicación maestro-esclavo es eficiente, pero es un poco más lenta, ¿sí? Y eso también lo mejoró Profinet. El maestro administra la red y los nodos solamente pueden transmitir datos cuando los encuestados, digamos, cuando los esclavos ¿sí? son encuestados por el maestro. Y Profibus puede transmitir mensajes de forma inalámbrica, pero a menudo requiere radios propietarias del mismo fabricante en ambos extremos. Profinet, al usar estándares Ethernet, también abre una cancha a otras marcas en donde podemos incursionar, ¿sí? Por eso les decía, o sea, yo por medio de Profinet puedo meterme con cualquier otro tipo de red ya existente, tanto de oficina, hogareña, lo que fuera. Incluso podemos usar Wi-Fi, Bluetooth, ¿sí? Se puede mezclar con todos los, digamos, todos los medios de comunicación modernos, ¿sí? De nuevo, sí, obviamente que en algunos casos, bueno, hay que agregar, quizás haya que agregar algún módulo adicional
pero digamos, está resuelto, digamos, o sea, no es que no existe, no se puede, sí. O sea, prácticamente todo lo que a ustedes se les ocurra, como les dije también ya en la clase pasada, todo lo que se les ocurra y todo lo que imaginen y lo que no imaginen también ya está hecho, digamos. O sea, imagínense, digamos, toda la ingeniería y todo el desarrollo que hay atrás de todo esto, que seguramente en pocos años vamos a tener novedades también respecto a estos protocolos industriales. ¿Sí? Hasta donde yo, hace un par de años largos que había escuchado, estaban desarrollando la posibilidad de transmitir Wi-Fi, o sea, digamos, poder hablar TCP/IP, por ejemplo, o sea, hacer una comunicación de datos que ahora viaja por un cable, no sé, una fibra óptica, por ejemplo, o de forma inalámbrica, también poder transmitirla por medio de cables eléctricos, ¿sí? Eso se estaba desarrollando y no sé, hasta ahora no tuve más novedades, pero digamos, hasta ese nivel llegamos, digamos, o sea, ya al nivel de que por el mismo cable que viene la electricidad también me venga el Wi-Fi, digamos, una cosa así, ¿sí? Pero bueno, ya nos entregaremos en breve de las... Me parece que ya está eso, profe. La otra vez lo vi en ese adelanto tecnológico. Ah, ¿sí? Viste que hay dos muchachos que hacen todo lo tecnológico en el Sí, noticiero. sí, alguna Lo vez lo vi. presentaron, lo Ajá, mira. presentaron eso. Ah, mira qué bueno, bueno, la verdad que es. La verdad que Profe, sí. si no me equivoco, las siglas de ese sistema es PLC justamente. Ah, sí. Pero no me acuerdo bien si las siglas significan, o sea, son PLC pero significan otra cosa, ¿no? Claro. Mirá vos, che, qué bueno que ustedes están, bueno, más informados que yo y que me entero también. Está bueno. Bueno, gracias a Dios entonces. Ojalá lo podamos ver pronto, porque la verdad que sería también algo revolucionario. Para mí, cuando a mí me lo contaron, digamos, me asombró porque, digamos, solucionaríamos un montón de cuestiones que simplificaríamos un montón de cosas. ¿Sí? Sería algo mucho más práctico, bueno, minimizaría mucho el cableado que hay en la calle, bueno, un montón de cuestiones que vienen atrás que estaría piola, sí, estaría piola. Bueno, lamentablemente acá en Argentina siempre estamos corriendo de atrás, digamos, ¿no? Y quizás esos avances no lo veamos ya en breve, pero bueno, seguramente en algún momento en algún momento llegará. Bien, bueno, acá estamos. Comparación en cuanto a, bueno, funcionalidad, Profibus y Profinet. ¿Sí? Acá más o menos lo que decíamos. Canal de datos, uno es maestro y después tenemos esclavos. Acá podemos tener varios controllers, ¿sí? O en este caso sería el análogo de maestro, IO controller, IO device, ¿sí? Que son los esclavos, ¿sí? Haciendo la analogía con Profibus, los IO device son los esclavos y los IO controllers son los maestros. Y acá podemos tener múltiples de ambos, ¿sí? En cantidad de datos por cada dispositivo podemos hablar de 244 bytes de entrada-salida y acá en Profinet 1440 bytes de entrada-salida, ¿sí? Número de participantes, acá está el que le decíamos, 250 por IO controller, ¿sí? Ilimitado en toda la red, o sea, como podemos tener múltiples IO controller, esto se multiplica por la cantidad de IO controller, ¿sí? Y el máximo por segmento en el Profibus es 125. La longitud de cable, lo que les decía también, 1000 metros máximo, y acá 100 metros en cobre y varios kilómetros con fibra óptica, ¿sí? El direccionamiento acá es manual o por deep switch,
¿sí? O también por las estaciones de herramientas de ingeniería de software, como TIA Portal, y acá es automático, ¿sí? Eso también es mucho mejor. El direccionamiento generalmente es automático. Yo cuando voy agregando dispositivos a la red, se van asignando los números, ¿sí? Y no tengo que hacer una configuración de hardware, se hace todo automático cuando hago la configuración por software, ¿sí? La velocidad de transmisión, bueno, 12 megabits como dijimos, acá 100 megabits por segundo, full duplex, ¿sí? Y la topología estándar, y acá ya tenemos distintas topologías, y eso es lo que quiero llegar hoy, a ver una topología en anillo, que es redundante en anillo. Mínimamente quiero hacer una configuración en anillo con TIA Portal para que vean, digamos, algo básico de configuración en red con el software, ¿sí? Con la herramienta. Bien. Ahora sí, pasemos a ver más en detalle cada cosa que estuvimos ya ¿Le puedo hacer divagando un una poco. consulta? Sí. Con las topologías que ahí mostró, en una yo entiendo estrella, anillo, todo es estándar. ¿Cómo sería? Ahora vamos a llegar a eso. Ah, disculpe, Vamos a llegar, tranquilo. No os apresuréis. Bien, primero vamos a entrar en los conceptos de la industria de Ethernet. Vamos a ver variantes de la comunicación sobre Ethernet industrial. Vamos a ver características principales de lo que es el Profinet, configuraciones del sistema, lo que es el editor de topológico, que también vamos a hablar bastante vamos a ver bastante con el TIA, y las funcionalidades, las distintas funcionalidades de todos los dispositivos Profinet, ¿sí? El Shared Device, que algo vimos ya en la primera clase de redes, lo que es la redundancia, ¿sí? Y lo que es el protocolo MRP, que es también redundante en anillo. Y vamos a ver para qué sirve eso también. Y quiero que quede claro también eso. Y finalmente vamos a ver los sistemas de diagnóstico, ¿sí? Donde PN y ODIA, que es el viejo, y el PRONETA es el sistema nuevo, o no tan nuevo, pero que es el último, para hacer diagnóstico de redes por Ethernet industrial, ¿sí? Como decíamos, Ethernet industrial es una potente red de área y célula de acuerdo con los estándares de la IEEE, que es de la ingeniería eléctrica y electrónica. Es una norma internacional con la que se pueden crear redes de comunicación eficaces y de gran extensión. Es un sistema que ofrece todo el potencial que ofrece Ethernet, pero utiliza medidas de seguridad también, incluidas las de control de acceso y autenticación. Eso también es importante, lo que es la seguridad en la conectividad y la administración. Hoy día se habla mucho de ciberseguridad y eso también está metido dentro de Profinet, ¿sí? Y obviamente en todas las redes actuales se tiene que hablar de esto porque, bueno, hay mucho hacker dando vuelta, ¿no? Que quiere hacer daño. Y es una de las cuestiones por las que a veces el cliente no se anima a meterse con una red, aunque ustedes no lo crean, digamos. Es una cuestión que a veces el cliente no se anima a introducirse al mundo industrial Ethernet y Profinet, etcétera, por el tema del miedo, digamos, a la invasión, a la ciberinvasión, digamos, de la planta, ¿sí? Bien. Las redes industrial Ethernet deben ser altamente confiables, por lo que decíamos, y seguir en funcionamiento durante también duras condiciones ambientales, interrupciones accidentales y fallas de los equipos, ¿sí? Y eso son cuestiones que se tienen en cuenta y hay por eso muchas cuestiones de arquitectura que vamos a ver para justamente digamos, poder continuar en funcionamiento ante, por ejemplo, la caída de una red
¿sí? Que se caiga, aunque se corte a un cable o algo por el estilo, ¿sí? Que se pueda seguir comunicando por otro lado. Que eso es la redundancia en anillo, por ejemplo. Un elemento clave de preocupación es el rendimiento de extremo a extremo también, ¿sí? Y bueno, eso lo mejora Profinet justamente, por eso es un sistema muy robusto, ¿sí? Es el más robusto que hay. Por esto, el determinismo, ¿sí? La palabra clave que les decía, el determinismo, que es la capacidad de garantizar que un paquete es enviado y recibido en un determinado periodo de tiempo, es algo muy importante para el diseño de las redes industriales, ¿sí? No así para otro tipo de redes, pero para lo industrial, el determinismo, ¿sí? Esta palabra, digamos, no se la olviden. Al objeto de conseguir tal seguridad a las redes industriales, entonces, utilizan dispositivos switch y procesadores de comunicación gestionados para permitir la seguridad y la garantía de la integridad de los datos y el establecimiento sin errores de la comunicación entre los equipos. ¿Okay? Vamos a ver que hay switch, ahora vamos a ver cuando agarremos el TIA, vamos a ver que hay unos switch que son administrados y otros que son no administrados. ¿Sí? Cuando yo tengo un alto tráfico y necesito un tipo, digamos, de procesamiento de los datos, donde yo ya tengo que garantizar, digamos, alto rendimiento de mi comunicación, necesito un switch administrado, ¿sí? En cambio, si yo me estoy comunicando, digamos, necesito conectarme, no sé, con un servidor de datos, ¿sí? Puedo poner un switch normal, no pasa nada, porque, bueno, lo único que hago es transferirle datos a una base de datos, justamente, que pueden tardar un segundo más, un segundo menos, y no me hace problema, ¿sí? Entonces, ahí es donde encontramos también dispositivos especiales para hacer comunicación Profinet, ¿sí? O sea, un switch estándar cualquiera, de cualquier marca, lo puedo meter a mi red Profinet, ¿sí? Pero la comunicación que se va a establecer no va a ser Profinet, porque ese sistema, justamente ese dispositivo que yo estoy metiendo a mi red Profinet, no está capacitado para hablar Profinet, ¿sí? O sea, voy a establecer una comunicación porque por TCP/IP igual voy a transmitir datos, ¿sí? Porque el Profinet, como dijimos, está por arriba. Pero si yo necesito determinismo y alta velocidad y todo esto que estamos hablando, que vamos a ver de las características principales del Profinet, no lo voy a poder hacer, ¿sí? Bien. Entonces, la capa física, acá viene como recordatorio lo que les dije al principio, la capa física es Ethernet, ¿sí? Y los protocolos son los datos que van codificados en cierta forma, que son los lenguajes, como dijimos, ¿sí? Donde se define de qué forma la información va a moverse dentro de ese medio físico normalizado que es Industrial Ethernet, ¿sí? O sea, el conjunto de todo hace Profinet. Si yo digo la palabra Profinet, ya sé que estoy hablando de Industrial Ethernet, ¿sí? O sea, van de la mano, ¿ok? No pueden ir por separado. Estas cosas, estos dos, digamos, dos normas digamos, ¿sí? Normas en general, son normas, porque una es norma del lenguaje y la otra es la norma del medio físico. Estas dos normalizaciones van de la mano. Y entonces, gracias a eso, puedo hacer un intercambio de datos de dos sistemas existentes o, dentro del mismo sistema también. En cuanto a los modelos de transmisión, para los que estudiaron alguna vez sistema de comunicación, escucharon hablar de del modelo ISO-OSI,
¿sí? En donde teníamos 7 capas, para 7 capas, digamos, digamos, dentro de todo el protocolo, digamos, dentro de todo el protocolo, incluyendo la capa de transporte, digamos, o sea, la capa física, que es en este caso Ethernet para nosotros. Dentro del medio físico teníamos distintas etapas, digamos, vamos a llamarlo etapas, ¿sí? Lo llaman capas, etapas, bueno. Donde teníamos una capa física, una capa de datos, una capa de red, una capa de transporte, ¿sí? Estas las más bajas, ¿sí? Estas las más bajas, y otras 3 capas más ya orientado a lo que es la aplicación en sí, digamos, ¿sí? A todo lo que son mail, páginas, ¿sí? Conexión, digamos, todo lo que es transmisión ya de la información puntual en sí que yo voy a necesitar, ¿sí? Hay otras 3 capas más, ¿sí? Se separan en 2 partes, digamos, las capas de modelo de transmisión, ¿sí? Esto era la ISO OSI, pero después apareció este modelo que se llama TCP/IP, que tiene menos capas, ¿sí? Tiene 4 capas, ¿sí? En donde tenemos la capa base, digamos, la capa base, donde tenemos la parte de medios físicos principalmente, ¿sí? En donde tenemos en la capa más baja lo que es todo digamos, lo relacionado con el acceso a la red, en donde hablamos, ¿sí? Del protocolo Ethernet industrial, ¿sí? En la capa de Internet, donde hay digamos, un intermedio entre lo que sería el medio físico y ya lo que es el transporte de los datos, una capa intermedia que la llaman capa de Internet, ¿sí? Y la capa de transporte propiamente, que es el TCP, ¿sí? La capa de Internet habla del número IP, ¿sí? El número IP es el número de la estación que no se puede repetir dentro de una red, ¿sí? El número 192.168.0. algo es este número, ¿sí? Que está dentro de lo que es el protocolo TCP/IP, está en una capa intermedia justo antes de transportar la información, que es la capa de transporte, donde va el protocolo TCP, ¿sí? El Transport Control Protocol, es esta la sigla. Y una vez que tenemos todo digamos, ya todo el medio físico, digamos, normalizado, pasamos a la capa de aplicación, donde sí ya, bueno, van todos los datos, ¿sí? Ya donde nos conectamos a internet, ¿sí? Hacemos transferencia de archivos, etcétera, etcétera, todo ya en la capa de aplicación se llama, en el modelo TCP/IP. ¿Sí? Esto es más a título informativo, no necesito que se acuerden de memoria todas esas capas ni nada por el estilo. Sí, pero sí necesito que tengan el concepto, digamos, ¿no? O sea, cuando hablamos de la capa de Internet, donde está la dirección IP, ¿sí? Yo acá igual, a ver, de esto, bueno, esto no lo dije desde que empezó, pero, digamos, esto que yo les voy a dar ahora, lo que estamos viendo ahora, es un resumen, una síntesis de lo que a mí me parece más importante de todo el protocolo Ether de Profinet, y que me parece que lo tienen que saber y mínimamente fijar algunos conceptos básicos para poder salir a la cancha en algún momento y decir, bueno, a ver, yo sabía esto, sabía lo otro, y bueno, ahora voy a necesitar esto y esto y esto, y hacer un reconto, digamos, ¿sí? Y agarrar esas herramientas que aprendieron conmigo y reforzarlas en la práctica, y bueno, y después hay de esto, como les decía, como lo que le quería decir es, hay muchísima información y muy detallada, y estos son libros de 1000 páginas, donde podemos hablar una semana entera de lo que es la comunicación Profinet, ¿sí?
Yo tuve la suerte de hacer una capacitación y la verdad que es muy interesante, pero bueno, es muy profundo también todo, hasta dónde se puede llegar, digamos, ¿sí? Así como todo lo que hagamos nosotros, las prácticas y todo, se puede complejizar infinitamente, ¿sí? Pero, como les digo, o sea, yo tomé los puntos más importantes que me parece que tienen que más o menos tener una noción de lo que estamos hablando, ¿sí? Cuando hablamos de dirección IP, ¿sí? IP address, ¿sí? Hablamos que es una dirección binaria de 32 bits, ¿sí? Que está segmentada en 4, ¿sí? En 4 grupos de 8 bits, ¿sí? 4 por 8, 32, ¿no? Sí, 32. ¿Sí? O sea, cada... imagínense que acá hay 4 bits, digamos, enmascarados acá, ¿sí? Hay 4 bits. Cuando hablamos, como hablamos en la clase pasada, cuando tenemos una tabla de verdad de 2 bits, ¿sí? Tenemos 0 o 1, ¿sí? Si tenemos 4 bits, tenemos 0, 1, 2, 4, ¿sí? O sea, el máximo número es un 4, ¿sí? Porque es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3, en 4 bits, ¿sí? Y cuando tenemos 8 bits, va desde 2 a la 0 hasta 2 a la 7. Y 2 a la 7, si no me equivoco, es 255, ¿sí? O sea que cada uno de estos números puede llegar a un máximo de 255. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué representa esto, ¿sí? La dirección IP de un dispositivo puede ser esto, ¿sí? Puede ser 211.154.184.16. Y ese dispositivo, ese número completo, así como está, no se repite en ninguna otra estación de la red, ¿sí? Bueno, estos son octetos, ¿no? Lo que llamamos acá los números IP. Y una parte de esta dirección IP se usa para lo que es la dirección de la red, ¿sí? O el Network ID, ¿sí? Que define en dónde, en qué host está cada equipo, o sea, en qué red, ¿sí? En qué red está cada host, mejor dicho, ¿sí? El host es la estación, la última, cada nodo, digamos. O sea, mi computadora es un host, ¿sí? Un PLC es un host, ¿ok? Y la otra parte se usa para la dirección de cada host. O sea, tenemos que este IP se divide en dos. Yo lo puedo dividir a la mitad, lo puedo dividir por acá o lo puedo dividir por acá, ¿sí? Tengo tres chances. 1, 2 o 3, ¿sí? Depende cómo yo divida esta dirección IP en general, en su conjunto, me va a definir algunas cuestiones. Esta dirección se expresa en formato decimal, ¿sí? Esto, como les decía, nosotros lo vemos en números decimales, pero en realidad acá oculto hay octetos, o sea, grupos de 8 bits. Acá atrás hay 8 bits, acá hay 8 bits y así, ¿ok? Sea ceros o unos, ¿sí? Ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, agrupados de a 8, ¿ok? Bien. Profe, Sí. ponele, en el 211 hay 8 bits, en el 154 8 bits, así es. Claro, acá hay 8 bits, pero esos bits toman ciertos estados, ¿sí? O sea, Está estos bien. son booleanos, ¿sí? Ujú. Estos son, los bits son ceros o unos, ¿sí? Sí, El está bien. 211 representa una combinación de ceros y unos, ¿sí? Perfecto. El 154 representa otra combinación de ceros y unos de 8 bits, o sea, de 8 estados. Lo que te forma el 154. Claro, exactamente, Está porque bien. si yo tengo 8 bits, para formar el 254, bueno, voy a tener el 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 3, así sucesivamente, y por ahí Sí, no voy a tener, si hay un 0, el 2 a la 4 no existe, claro. ¿sí?
Está bien. más 2 a la 5, por ahí el 2 a la 6 es un 0, entonces eso no existe, y así. Y Está sumo bien. todo eso y me da 154. ¿Sí? Y te hago la última pregunta. Sí. En cada sector, ¿viste como los teléfonos de cada país que viene con un código de área? ¿Lo IP viene con algún código de área de algún país o cómo lo manejan? No, en realidad, ahora vamos a hablar también de algo que se llama MAC address, ¿sí? Que es la dirección, digamos, como el DNI o como si querés llamarlo, como el número de teléfono propio de donde lo fabricaron, o sea, el número de fábrica. O sea, hay un número que se llama MAC address, que es el número que no se puede cambiar en ningún dispositivo y no se repite en ningún dispositivo en el mundo, ¿sí? Ese es como el DNI de cada equipo. Cada equipo cuando sale de fábrica tiene algo que se llama MAC address y ese es único en el mundo, ¿sí? Y ese vendría a ser como algo parecido a lo que está diciendo vos. El número IP yo lo puedo cambiar. El número IP lo puedo cambiar y puede tener el mismo IP que otro equipo que está en otra red, ¿sí? O sea, eso se puede repetir sin problema. Lo que no se puede repetir nunca es la MAC, que ahora vamos a ver algo. Ahora vamos a ver algo. Bien, perfecto, profe. Bueno, entonces, acá, bueno, ya cuando hablamos de dirección en formato decimal, se separa por puntos, como vemos. Cada segmento son entre 0 y 255, como dijimos, el número mayor. O sea, si yo tengo todos unos, 1, 1, 1, 1, 1, 8 veces, es el 255, ¿sí? Bien. La mayor parte de estas direcciones pertenece a clases, a distintas clases, que pueden ser A, B o C, ¿sí? ¿Qué son esas clases? Ahora vamos a ver, ¿sí? Cuando entonces tenemos un número, una dirección IP, ¿sí? Tenemos un grupo de ese número IP que va a estar destinado a la dirección de la red, ¿sí? Y otro grupo de números que va a estar asociado a cada estación, ¿sí? Entonces, NetID es la dirección de la red, todos los hosts tienen que estar en la misma NetID, ¿sí? O sea, si yo tengo una red única, supongamos, voy a tener un NetID que se va a repetir en todos los hosts. O sea, una parte de esa dirección se va a repetir en todas las estaciones, ¿sí? Y si yo tengo otra red, puedo tener otra NetID, pero va a ser otra red, ¿ok? Estos NetID son únicos y son asignados mediante una autoridad, que es el programador, o sea, ustedes, para la Internet. Se llama ISP, o sea, para lo que es todo lo que es oficina, digamos, redes IT, se llaman ISP. Para la red local, el administrador de IT o también lo que es el ingeniero de control, que van a ser ustedes, los ingenieros o técnicos superiores, que van a programar, ¿sí? Host ID es la dirección del host, como decíamos, la estación de cada nodo, puntualmente, ¿sí? En cada host de una red tiene un único host ID, ¿sí? O sea, cada estación va a tener un número diferente en cada configuración, ¿no? O sea, en todas las estaciones se va a repetir este número, pero va a cambiar este de acá, ¿sí? Y el host ID es asignado también por el administrador de la red local o el ingeniero o el técnico. Y acá viene lo de las capas. Las direcciones IPv4 se dividen en tres partes, ¿sí? Esta es la norma IPv4 que apareció por acá. Acá. IP versión 4, cuando hablamos de capa ID, perdón, IP address de la dirección IP, hablamos de que hay una versión de, entonces, una dirección que se llama IPv4, que es una norma dentro de lo que es Ethernet, ¿sí? Dentro del protocolo TCP/IP, mejor dicho, ¿sí? Entonces, esta dirección que es normalizada IPv4 se divide en tres partes, ¿sí? Y la parte de la red
la subred ahora se considera también parte de la red y la parte del host, ¿sí? Acá hablamos de las clases, ¿sí? ¿Qué son estas clases? O sea, dijimos al principio que yo puedo dividir la dirección IP en dos partes. Y esas dos partes las podíamos, o sea, tenemos tres chances. Una es dividirla al medio, que sería este caso de acá. Dividirla al medio, o sea, tenemos dos octetos para definir lo que es la red, ¿sí? Y dos octetos para las estaciones. ¿Ok? Ahora, yo tengo otras dos formas de dividirlo. Hay una que es clase A, que es donde la network ID es solo un octeto, ¿sí? O sea, el número que se va a repetir es solamente este, acá en la red, y pueden variar estas tres, ¿sí? Acá, que es la que se usa generalmente, la clase B, es 192, por ejemplo, 168, y va a cambiar estos otros dos números de acá. Pueden cambiar según la estación, ¿sí? Y hay una tercera clase donde se repiten tres números en toda la red, 255, 255, 255, y solamente va a cambiar el último número en las direcciones de cada estación, ¿sí? Y acá, bueno, hay que hacer la cuenta, ¿no? Acá tenemos la cantidad de host está dado por la cantidad de bits que tengo disponible, ¿no? O sea, yo tengo, acá voy a tener 8 bits, voy a poder tener 254 estaciones en mi red. Acá voy a poder tener 65.000 y acá voy a poder tener 16 millones, ¿sí? Que ese es el número que el otro día estábamos viendo. En este caso son 8 por 3, 24. El de 24 bits son 16 millones, y cuando hablamos de 32 bits, que era el otro día el tipo de dato que estábamos hablando, son más de, si no me equivoco, como 10.000 millones o algo así. Bien. Entonces acá hay un ejemplo de lo que sería una dirección IP de clase A, ¿sí? De clase A dividimos acá la dirección IP y se repite solamente este número, ¿sí? Y este puede variar, ¿ok? Por ejemplo, 10.1.85.200, ¿sí? Acá, si yo tengo otro dispositivo dentro de la misma red, el 10 se tiene que mantener y esto podría cambiar. Y es lo que, bueno, no, acá muestra otro ejemplo de clase B, que es la clase que usamos generalmente en la industria. Ustedes van a encontrar de este tipo de direccionamiento, en donde estos números generalmente son 192, 168 o muy parecido a esto, 190, 160, y varían estos dos últimos de acá, ¿sí? Acá es donde se ve claramente la net ID, ¿sí? Serían los dos primeros octetos, ¿sí? Acá tenemos todos los unos, 2, 4, 6, 8 unos. Y acá tenemos el desglose de todo esto, en donde los unos indican los bits de la dirección correspondiente a la red y los ceros los correspondientes al host. Acá, cuando hablamos de máscara, ¿sí? Acá tenemos algo que se llama máscara. Acá, dentro, bueno, eso bueno, está acompañado de la dirección IP, ¿sí? Atrás de la dirección IP hay algo que se llama máscara de subred, ¿sí? Que es esta subnet máscara, que es la que me va a definir cómo yo estoy dividiendo mi dirección IP, ¿sí? O sea, cuando yo tengo todos unos en el primer octeto y el resto cero, estoy haciendo una división por acá, ¿sí? Si yo tengo todos 1, 1, 1 y acá también todos 1, la división la estaría haciendo por acá. Y en este caso, como lo dividí a la mitad, la máscara de subred marca, ¿sí? Que donde todos los, acá, cuando son todos unos, van a ser la dirección de la red, y los ceros son los correspondientes al host. Por eso la máscara, en este caso, la más típica es 255, 255, 00.
en la que tenemos un ordenador con dirección 148, 120, 33, 110, ¿sí? Si expresamos esta dirección y la de la misma máscara de subred en binario, tenemos esto. Bueno, no quiero marearlo mucho con esto ahora, pero este número se representa con este número binario, que es la dirección de una máquina. Si tenemos esta máscara de subred, tendríamos que tener para otra estación, podría ser, sí, esta podría ser una estación también, ¿sí? 148, 120 se repiten estos dos, y esta podría ser otra estación, ¿sí? Y haciendo la suma binaria, me quedaría que la dirección de la subred en realidad es 148, 120, ¿sí? Ya determinado en realidad, cuando veo esto, ya sé que estos dos números se van a tener que repetir en toda la red, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta que no, o me quedé yo colgado? Viste que acá Sí, pone vos 148, 120, 33, 110. sí. ¿Los uno que la máscara? No, la máscara está marcando acá. La máscara se está marcando acá, en el medio. Esto es la dirección IP. Ajá, Esto es la dirección IP. Acá siempre cada número está representado por 8 bits, ¿sí? O sea, acá tengo que perfecto. agarrar 1, 0, 1, 0, esto. Hasta acá, este número representa un 148, ¿sí? Bien, Y el otro 120 está representado por este número binario, ¿sí? bien. Esto se repite, se va a repetir en todas las estaciones de la misma red, Sí, ¿sí? Y justamente esto es lo que determina, digamos, este número que es la máscara. La máscara dice que donde hay un 255, este número que aparece primero se repite en todos los siguientes, ¿sí? Y si hay otro 255 acá y este es un 120, cuando yo arme mi red, todos los equipos van a tener que tener el 148 y también el 120 adelante, porque si no son de otra red. ¿Se entiende? bien, bien. El 255 marca que se repite los números de arriba. Claro. Este, Bien, bien. claro, el 255 marca que este se tiene que repetir en todos los hosts, ¿sí? Está Y bien. este 255 marca que se tiene que repetir en todos los hosts. Y estos dos pueden ser iguales o pueden cambiar en realidad, o sea, este número puede ser igual o puede cambiar, pero no los dos al mismo tiempo. Mirando los dos al mismo tiempo, tienen que ser diferentes, ¿sí? Porque las direcciones de los hosts no se pueden repetir, ¿sí? Si Perfecto. yo miro esto por separado, agarro este y digo, bueno, este es un host. Si yo miro un 148.120.33.111, es otra estación de otro host. ¿Okay? Bien, 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 bien. bien. Bien, en realidad lo que hacen acá es el producto binario de las dos primeras direcciones para determinar cuál es la dirección de la red en realidad, pero bueno, también podría ser un host que en realidad nunca se usa el 0. Generalmente el primer elemento de la red, ¿sí? Un elemento de la red, generalmente siempre tiene un número 1 acá al final, ¿sí? Bien, No se usaba ni el 0 ni el 255, ¿no? claro, no, generalmente no se usan para, digamos, Están como reservados para reserva. Sí, características del sistema. exacto, exacto. Como reserva, Bueno, ¿sí? Por seguridad, ¿sí? Bien. Y acá, bueno, lo que les decía recién, si hacemos si agregamos otro dispositivo a la red, tiene que repetirse estos dos números. Estos dos números se repiten en toda la red y estos dos son diferentes al resto, ¿sí? Acá se repite el 33, pero el otro no se puede repetir. ¿Ok? Entonces ahí sabemos que ambas máquinas están en la misma subred, porque tienen estos dos números repetidos. ¿Ok? Bien, ya es un poquito tarde. Vamos a un descanso de 10 minutos.
Así no nos asfixiamos y seguimos. Perfecto. Ok, profe. Ok, nos vemos ahora menos 10. ¿Ok?